Bueno, y desde el próximo 1 de enero diversos servicios se verán afectados por el alza del IVA. Entre ellos son los gastos comunes. Los expertos ya están buscando algunas fórmulas para que esto no afecte tanto al bolsillo de las personas, considerando que el costo de la vida ha ido en aumento en el último tiempo. Carla Fernández, tú nos vas a contar más detalles de todo esto. Buenas tardes. Hola, Carla. Hola, buenas tardes Marianela, Humberto. Claro, justamente tú lo mencionabas, a partir del 1 de enero ya, es decir, en solo unos días más va a comenzar a entrar en vigencia esta modificación a la ley del IVA, donde justamente son varios los servicios que se agregan y que deben comenzar a pagar este impuesto que ya... se ha sabido que son al menos unos 60 nuevos rubros los que van a tener que comenzar a pagar este impuesto al valor agregado, así que solamente faltan unos días y uno de estos impuestos al valor agregado también tiene que ver mucho con los servicios que se prestan en los edificios, por ejemplo la administración de todos los edificios, y precisamente es aquí donde varios residentes de principalmente la región metropolitana donde más edificios hay dentro de nuestro país se van a ver afectados, porque precisamente esto podría indicar que los edificios podrían llegar a elevar sus costos de los gastos comunes, principalmente porque, claro, yo les comentaba, hay varios sectores nuevos que se están agregando y van a tener que comenzar a pagar este impuesto del IVA. Aquí hay que aclarar principalmente que la persona, es decir, el residente, no tiene que pagar este 19% adicional, sino que se le va a cobrar un monto, se le va a sumar un monto a su gasto común. Es decir, si antes pagaba aproximadamente, por dar un ejemplo, 70.000 pesos, se le podrían sumar 10.000, 20.000, dependiendo de la cantidad de residentes que vivan en el edificio, por supuesto, y de las nuevas personas que tengan que entrar dentro de esta vigencia del impuesto al valor agregado. Según informó en su página web el Servicio de Impuestos Internos, a partir del 1 de enero se va a comenzar a aplicar esta ley que modifica la definición de servicios y que incorpora algunas exenciones. El mismo sitio también aclara, y es muy importante dejar en claro que esta modificación no genera ningún cambio para las personas naturales que emiten boletas de honorario, porque va a afectar principalmente a aquellas empresas que trabajan con profesionales que antes no tenían que pagar este cargo del IVA, pero no va a generar cambio para aquellas personas que trabajen de manera natural, es decir, que boleteen, como se conoce principalmente. Esta eliminación de la exención del IVA a los servicios se determinó como una de las fuentes que principalmente va a ser un financiamiento para la pensión garantizada universal, y que se dio a conocer en febrero de este año, 2022, es decir, en el periodo de presidente Sebastián Piñera, donde se modificó esta ley y dentro del plazo de un mes se aprobó en el Congreso. Así que fue una ley que se tramitó bastante rápido y que ya estamos a solo unos días para que se comience a llevar a cabo. De hecho, son varios los gremios que están afectados por esta modificación a la ley, que incluso han enviado cartas, se han reunido y han enviado cartas al mismo presidente y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para poder quizás retrasar un poco la entrada en vigencia de esta modificación de la ley, pero por ahora no se ha tenido ninguna respuesta de ellos. Incluso el propio ministro Marcel hace algunos días atrás mencionó que era un poco preocupante que ahora los gremios y también el mundo político se comenzara a preocupar cuando solamente estábamos a algunos días de que esta modificación a la ley comenzara a implementarse. Nosotros pudimos ir directamente a un edificio donde ya se le comunicó a los residentes que los gastos comunes van a tener un alza respecto de lo que estaban pagando hasta el día de hoy. No están muy contentos también, por supuesto, los residentes, porque es sabido que también durante todo este año los gastos comunes han tenido un alza importante, sin ir más lejos, en la canasta del IPC que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Ya dentro del año los gastos comunes han tenido un alza por sobre un 4%. Así que pasemos a escuchar las palabras de este administrador de este edificio, que nos cuenta más o menos cuáles son los servicios que van a tener que comenzar a pagar IVA y por qué existe esta alza de los gastos comunes. Se ha informado que de partida, por ejemplo, lo que es el servicio de administración, a contar ya del próximo mes va a tener que ser grabado con IVA. Dentro de las mantenciones, lo que es sala de bomba, la certificación de gases, y dentro de los servicios profesionales, el servicio de administración. Haciendo un ejercicio en base a los cálculos, el aumento de este 19% en cada servicio significaría que el gasto común estaría subiendo entre los 6.000 a 10.000 pesos por departamento. No, los residentes no lo han tomado muy bien, porque siempre, digamos, la idea es poder bajar el gasto común, pero en el escenario actual se ve muy difícil poder
mantenerlo incluso. Claro, porque este cobro del IVA tiene un efecto doble, ya que así como afecta a los prestadores y empleados, también tiene un impacto en los usuarios que reciben todos estos servicios. Como afecta de inmediato está el encarecimiento de los precios. En este caso, como nosotros le hemos mencionado, el precio de los gastos comunes. Si una empresa tiene que agregar este cargo de impuestos, se lo va a traspasar directamente este cobro final a las personas, y es aquí donde existe el principal problema, porque ya como les comentaba, los gastos comunes durante todo el año han tenido un encarecimiento bastante importante, y ahora además se podría agregar este encarecimiento que sería de los servicios que presta hacia el edificio, que no tenían que pagar IVA. Además, incluso se podrían agregar para un futuro nuevos cobros para los gastos comunes, principalmente pensando en la reforma que habla sobre las 40 horas, donde varios administradores nos han comentado que seguramente van a tener que contratar nuevo personal para poder cumplir las 40 horas. También existe, si se llegase a aprobar la reforma previsional, también van a tener que agregar este 6% que tendría que pagar el empleador, así que por ahora no se ve un futuro muy próspero, digamos, para el tema de los gastos comunes, pero sí ya es un hecho que el tema del IVA, a quien afecta finalmente, por supuesto, es a todos los residentes que viven en edificios y que durante este último tiempo han tenido que pagar mucho más de lo que comenzaron a pagar, al menos a principio de este año. Nosotros pudimos conversar con algunos residentes y personas que viven en edificios y ellos no estaban muy de acuerdo, claro, con esta alza, pero también entienden que se aleja y se escapa un poco de sus manos. Por eso ellos, entre vecinos, tratan de organizarse también como comité y ver qué medidas se podrían tomar para poder un poco apalear estas alzas. Por ejemplo, algunos nos comentaban que podrían negociar con aquellas personas que le prestan por años servicios y bajar un poco los valores para que el golpe de esta alza no sea tan notoria. Pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijeron residentes que viven en edificios y cómo se tomaron esta noticia. Lo encuentro pésimo. Es que se van a traspasar ese costo se va a traspasar a todos los propietarios. Los propietarios no tienen mucha opción en realidad de decidir si pagan o no, porque tienen que pagar obviamente los gastos comunes. Siento que finalmente este tipo de información debiera haber sido ya prácticamente informada de forma oficial, de forma masiva, y prácticamente esto entiendo que empieza a aplicar desde el próximo año. Entonces, a mi parecer, siento que debiéramos haber sido un poquito más preventivos y también habernos informado un poco más. Que entra en vigencia el 1 de enero del próximo año. La regla general es que cualquier tipo de servicio va a estar grabado con IVA, salvo que se establezcan exenciones y excepciones en la propia ley. Todos los profesionales van a tener que pagar IVA, los servicios que antes no estaban con IVA. Claro, como ahí lo escuchábamos por parte del experto de abogado tributario, que nos indicaba que a partir del 1 de enero del 2023 la regla general es que todos los servicios, inclusive los que por hoy no pagan IVA, van a tener que comenzar a pagar este impuesto en la medida que sean hechos por empresas, porque como yo les mencionaba, si se realiza a través de una persona natural, es decir, que emite solamente una boleta de honorarios, va a seguir estando sin pagar este IVA. Así que, como yo les comentaba, también existen estos gremios que también han intentado de alguna forma aplazar esta vigencia, esta ley que se modificó y que entraría en vigencia en enero, el 1 de enero, así que por ahora no sabemos si se va a poder aplazar o no, qué van a decir por parte del gobierno, pero todo indica que la ley sí o sí, la modificación a la ley sí o sí va a comenzar a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, y quienes lamentablemente van a ser los afectados van a ser los residentes que vivan en edificios. Claro, con este tipo de noticias uno va dando cuenta que se complica un poco el panorama económico para el próximo 2023, pero esperemos que esto se pueda ir equilibrando a medida vaya avanzando el año. En una de esas se cumplen, ¿cierto?, las expectativas de los expertos, donde dicen que la inflación debería ya ir a la baja. Así que, bueno, esperemos se pueda equilibrar con eso. Muchas gracias, Carla, que tengas buen día. Gracias, Carla. Y es duro para arrendatarios, mana, y también para los propietarios. Los propietarios pagan los dividendos en UF y los arrendatarios, claro, no es llegar y cambiarse de un departamento cuando uno lleva bastante tiempo ahí.